¿Te has sentido últimamente confundido, atacado, como si todo en tu vida espiritual estuviera siendo saboteado desde dentro? ¿Sientes que tus oraciones no pasan del techo, que tu fe se está apagando y que algo invisible te quiere hacer desistir? Entonces presta atención, porque esto no es casualidad. Esta es una advertencia directa del cielo. Esta es una palabra de parte de Dios para ti. Lo que estás a punto de ver no es una simple historia. Es la revelación espiritual más importante que muchos nunca han escuchado. La historia completa de Satanás, como jamás te la contaron, explicada bíblicamente y con discernimiento profético. ¿Por qué es vital que sepas esto? Porque entender quién es tu verdadero enemigo puede ser la clave para romper las cadenas que te tienen estancado, confundido o espiritualmente dormido. Hay personas que están siendo destruidas no por falta de fuerza, sino por falta de conocimiento. Y tú, hoy, estás a punto de recibir esa luz que transforma. Lo que viene a continuación no es una opinión humana, es una revelación divina que va a abrir tus ojos, encender tu espíritu y darte herramientas reales para vencer en la guerra espiritual que estás viviendo ahora mismo. Pero, ojo, si decides mirar hasta el final, verás cómo Jesús ha preparado algo para ti hoy, algo que te va a sacudir por dentro, algo que puede cambiar tu destino eterno. Y antes de seguir, déjame hacerte dos pedidos importantes. Si estás viendo este video y aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Muchas personas siguen este contenido, pero aún no se han inscrito, y eso hace que se pierdan videos que podrían transformar su vida espiritual. Así que haz clic en suscribirse y activa las notificaciones. Además, déjame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Me encantaría saber de ti y orar por tu vida. Ahora sí, respira profundo, abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar es palabra de Dios para tu alma, y no puedes darte el lujo de ignorarla. Antes de cualquier sombra, antes de cualquier grieta en el cielo, hubo un ser que resplandecía con una luz tan intensa que su presencia bastaba para llenar los cielos de alabanza. Su nombre, Lucifer, el portador de luz. No era simplemente un ángel más en el vasto reino celestial. No, amigo querido, él estaba revestido de gloria, caminando entre piedras de fuego. Ezequiel 28:14, una figura majestuosa que reflejaba la perfección del Creador. Su cuerpo, según la Biblia, parecía adornado con piedras preciosas, y muchos teólogos creen que tenía instrumentos musicales integrados en su ser. Es decir, cuando se movía, la adoración surgía por sí sola. Imagínate, cada paso suyo era como una oración viviente, una sinfonía gloriosa dedicada a Dios. Era un canal de bendición, un símbolo de esperanza para los seres celestiales. Pero hay algo aún más profundo que debes saber. Lucifer no solo dirigía cantos, él los encarnaba. Su propósito era elevar la adoración a un nivel tan sublime que incluso los serafines se postraban en reverencia. Era un ser completamente consagrado, diseñado por Dios para reflejar su gloria, como una especie de espejo divino. Y mientras realizaba esta labor sagrada, los cielos estaban en armonía. Todo fluía con orden. No había confusión, ni caos, ni orgullo. En ese estado, Lucifer participaba directamente de los designios eternos, cumpliendo una profecía de luz y orden que apuntaba al corazón mismo del Evangelio. La comunión perfecta entre el Creador y su creación. ¡Qué regalo tan inmenso! Y pensar que tú también fuiste creado para reflejar esa misma luz. Ahora bien, ¿alguna vez te has sentido invisible, como si tus oraciones no tuvieran peso, como si tu fe fuera débil frente a tantas dificultades? Déjame decirte algo profundo. Así como Lucifer fue diseñado con una misión celestial, tú también tienes un propósito sellado por Dios.
Lo que pasa es que a veces nos falta discernimiento para ver más allá de lo que sentimos. La Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, 1 Pedro 2:9. Y eso no es poca cosa. Así como Lucifer tenía un papel especial, tú también fuiste llamado a una vida de adoración, milagro y esperanza. Y esta revelación no es para más tarde, es para ahora. Está siendo activada en tu espíritu mientras lees esto. Así como Él brilló con la gloria de Dios, tú puedes comenzar hoy a reflejar esa misma luz en medio de un mundo que se desmorona. Pero claro, la historia de Lucifer no se detiene aquí. Lucifer no era cualquier habitante del cielo. Su posición era única, excelsa, profundamente enraizada en los planos más altos de la estructura celestial. La Biblia, en Ezequiel 28, 13, 14, lo describe como un querubín ungido, establecido por el mismo Dios para caminar sobre el Monte Santo. Imagínalo ahí, sobre un terreno donde solo lo sagrado podía existir, rodeado de luz, de adoración, de propósito divino. Su cuerpo resplandecía con piedras preciosas, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda. No eran solo ornamentos, eran símbolos de autoridad espiritual. Y no era casualidad. Su belleza reflejaba la gloria del Creador, como si cada joya contara una historia de milagro y bendición. Era el centro del culto celestial, el canal por donde fluía la oración y la música que exaltaba al Altísimo. Ahora presta atención, Lucifer no tenía que buscar instrumentos para alabar. Él era el instrumento. Isaías 14 y Ezequiel 28 sugieren que tambores, flautas y cuerdas estaban integrados en su ser. ¿Puedes imaginar a alguien que con cada paso activaba un concierto de alabanza? Cada nota que salía de su esencia era dirigida a Dios. En su interior habitaba una armonía que resonaba con el orden divino. No era un simple intérprete, era un canal vivo de evangelio, un transmisor de fe que mantenía la atmósfera celestial en un constante estado de reverencia. Si los ángeles cantaban, era porque Lucifer les marcaba el tono. Si los cielos se postraban, era porque su presencia conducía la adoración hacia la fuente de toda salvación. ¡Y qué responsabilidad tan inmensa! Y aquí es donde esto nos toca a nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cargas con tanto peso emocional o espiritual? Tal vez, sin saberlo, fuiste llamado a liderar algo sagrado. Puede que sientas que la vida se te desmorona, que estás cansado de luchar sin ver resultados. Pero presta atención, eso que llevas dentro, esa sensibilidad espiritual, esa voz que te hace arder el corazón cuando oras o escuchas una palabra viva, es señal de que fuiste diseñado para cosas mayores. Como Lucifer, tú también estás adornado espiritualmente. Tal vez no con piedras visibles, pero sí con dones, talentos y una conexión profunda con Jesús. Tu llamado no es pequeño. No es casualidad que estés leyendo esto. Hay un despertar que está siendo activado ahora. Y aunque Lucifer eligió otro camino, su diseño inicial nos recuerda que todo ser creado con un propósito puede reflejar la gloria de Dios. Pero claro, su historia toma un giro inesperado y eso nos lleva a lo que viene a continuación. Todo empezó con una mirada, pero no hacia Dios, esim hacia sí mismo. Lucifer, rodeado de luz, adornado con belleza y sonido, comenzó a contemplarse con ojos diferentes. Ya no veía sus dones como instrumentos de adoración, sino como pruebas de su superioridad. Subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. Ese pensamiento, casi imperceptible al principio, fue como una chispa, y esa chispa encendió una rebelión. El orgullo, ese veneno silencioso, nació en el corazón de quien había sido creado para exaltar la gloria de otro. Y justo ahí, la armonía celestial comenzó a fracturarse.
Lo que era música se tornó ruido, lo que era bendición se volvió ambición, lo que era oración se convirtió en ego. ¿Te das cuenta? Hasta el más alto puede caer si se olvida de la fuente de su altura. Lucifer empezó a creer que podía ocupar el lugar de Dios, que sus talentos le daban derecho a gobernar, no a servir. La Biblia dice que fue perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él. Ezequiel 28:15. El problema no fue su belleza, ni su posición, ni siquiera su poder. El problema fue el corazón, ese corazón que ya no latía por la adoración, sino por la exaltación propia. Y ese mismo error sigue atrapando a muchos hoy. Personas que comienzan con humildad, con fe, con esperanza, y de repente creen que pueden avanzar sin oración, sin dependencia, sin el Espíritu. Pero, atención, el orgullo siempre camina disimulado. Llega disfrazado de seguridad, de merecimiento, de yo puedo solo. Y cuando nos dejamos llevar, dejamos de escuchar la voz de Dios. Tal vez tú también has sentido ese ruido interior, esa lucha entre querer hacer tu voluntad y seguir la voluntad divina. Es algo humano, sí, pero también es una oportunidad, porque donde Lucifer cayó, tú puedes permanecer firme. ¿Y cómo se logra eso? Discernimiento. Reconocer que los dones que tienes son un milagro, una extensión de la gracia de Jesús, no trofeos personales. Cultivar una vida de oración no como ritual, sino como conversación diaria con el Creador. Y sobre todo, mantener el corazón rendido, porque el orgullo nace cuando dejamos de mirar hacia arriba y empezamos a mirar demasiado hacia adentro. Pero hoy estás recibiendo esta revelación, no por casualidad. Es Dios hablándote, trayendo luz a rincones que quizás habías dejado en sombras. Y justo ahí, en medio de esa reflexión, comenzamos a entender por qué el cielo no podía permanecer en silencio. Lo que comenzó como un susurro de orgullo, terminó como un estruendo que sacudió los cielos. Lucifer, ya consumido por su deseo de ser igual a Dios, no pudo permanecer en el Monte Santo. Su rebeldía no fue un simple error de juicio, fue una decisión consciente de romper con el orden divino. La Biblia declara en Apocalipsis 12:9 que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¡Qué giro tan dramático! Aquel que brillaba con la gloria celestial se convirtió en adversario. Aquel que conducía la adoración ahora resiste toda forma de oración. Ya no era Lucifer, el portador de luz. Ahora era Satanás, el acusador, el destructor, el que se opone a la salvación de la humanidad. Y esto nos deja una lección urgente y profunda. La caída no sucede de un día para otro. Es un proceso. Es el resultado de muchas pequeñas decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Y aunque el juicio sobre Satanás fue definitivo, el principio espiritual sigue vivo hoy. ¿Cuántas veces sentimos que estamos cayendo, que lo que antes fluía ahora se ha vuelto seco? Que esa fe que nos sostenía ya no encuentra fuerza para mantenerse de pie. Es ahí donde necesitamos más que nunca volver los ojos al cielo, no para exigir, sino para rendirnos. Porque aunque Satanás fue arrojado sin posibilidad de redención, tú y yo tenemos la puerta abierta hacia la esperanza, hacia el Evangelio vivo que redime y restaura. ¿Y sabes por qué esto importa tanto ahora? Porque a veces creemos que nuestros errores nos descalifican, que nuestras caídas son definitivas. Pero escucha bien, tú no eres Satanás. Tú no naciste para rebelarte, sino para volver, para levantarte, para recibir la bendición que te espera del otro lado de tu quebranto. Y aunque el enemigo intente convencerte de que ya no hay salida, la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Esta es la diferencia entre Lucifer y tú,
Él no quiso regresar, pero tú puedes, ahora mismo. El discernimiento que estás recibiendo no es para condenarte, es para despertarte. Porque aunque Satanás cayó y nunca más se levantó, tu historia apenas comienza. Y la guerra que se desató después, eso abre otro capítulo que necesitas conocer. El cielo, que antes resonaba con cantos de adoración y armonía divina, se transformó en un campo de batalla. La rebelión de Lucifer no fue un acto aislado ni un susurro oculto en las sombras. Fue una declaración abierta contra la autoridad de Dios, y como toda rebelión, trajo consigo consecuencias. Según Apocalipsis 12, 7, 9, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Sí, el arcángel Miguel, guerrero del reino, se levantó con fuego en su espíritu, liderando a los ejércitos fieles al Altísimo. Del otro lado, Lucifer, ahora convertido en Satanás, arrastraba con él a una tercera parte de los ángeles, engañados por su mentira disfrazada de luz. No fue una batalla simbólica, fue real. Una guerra que marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia espiritual. Los cielos, aunque sacudidos, no fueron vencidos. El orden divino se sostuvo gracias a la lealtad de aquellos que no cedieron al engaño. Cada ángel fiel que empuñó su espada espiritual lo hizo en defensa del Evangelio, de la fe, de la verdad eterna. Satanás no fue simplemente derrotado, fue expulsado, fue arrojado a la tierra junto con sus seguidores, ya sin el brillo que una vez poseyó, ya sin acceso al Monte Santo, transformado ahora en el adversario declarado de la humanidad. Y eso lo cambia todo, porque esta no es solo una historia celestial, es la raíz de la lucha que tú y yo enfrentamos cada día. ¿Te parece distante esta guerra? No lo es. Se libra en tu interior, en tu casa, en tus decisiones diarias. Cada vez que eliges la oración en lugar del silencio, estás peleando. Cada vez que rechazas el resentimiento para abrazar el perdón, estás venciendo con armas espirituales. Cada vez que decides confiar en la Biblia en lugar de ceder al miedo, estás resistiendo al enemigo. Porque el campo de batalla ha bajado del cielo y ahora está en la tierra, entre nosotros. Satanás aún ronda, buscando corazones vulnerables, mentes confundidas, creyentes cansados que se sienten invisibles, sin dirección. Pero escucha bien, tú no estás desarmado. El discernimiento está siendo activado en ti. Esta revelación que estás recibiendo ahora es parte de la bendición de Dios. No para que tengas miedo, sino para que despiertes, porque esta batalla aún no termina, y Satanás está más presente de lo que imaginas en los relatos de nuestra propia historia humana. Una vez arrojado a la tierra, Satanás no desapareció. Al contrario, se infiltró en la narrativa humana desde el principio, y lo hizo con una estrategia bien conocida, el engaño. En Génesis 3, aparece en forma de serpiente, astuta y seductora, hablando con Eva no para gritarle, sino para sembrar duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa simple pregunta, esa manipulación de la palabra, fue suficiente para desviar el curso de la humanidad. No necesitó violencia, bastó una distorsión sutil. Desde ese momento, el enemigo se posicionó como acusador, engañador y destructor, y su objetivo nunca cambió: romper la conexión entre el ser humano y Dios, cortar el fluir de la adoración y apagar la llama de la fe. Pero no se detuvo en el Edén. A lo largo de la Biblia, lo vemos actuando con el mismo patrón. En el libro de Job, por ejemplo, Satanás aparece delante de Dios para acusar. ¿Teme Job a Dios de balde? Job 1:9. Su misión era quebrar la esperanza de un hombre justo, destruir su testimonio, probar que la fidelidad humana es débil cuando se quitan las bendiciones. Y sin embargo, incluso en medio del sufrimiento,
Job eligió no maldecir a Dios. ¿Te das cuenta? La guerra espiritual no es solo un concepto, es una experiencia humana. El enemigo sigue buscando a quienes se sienten cansados, decepcionados, confundidos sobre qué camino seguir. Pero ahí mismo, cuando todo parece oscuro, el milagro puede manifestarse, porque cuando más vulnerable estás, más dependes del poder divino. Y eso, Satanás no lo soporta. Incluso con Jesús, el enemigo no se detuvo. En Mateo 4, durante el tiempo de ayuno en el desierto, Satanás se atrevió a tentar al Hijo de Dios. Lo llevó a los lugares altos, le ofreció poder, distorsionó las Escrituras. Sí, él también conoce la Biblia. Pero Jesús, lleno del Espíritu y armado con discernimiento, respondió con la verdad. No solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás. 3 respuestas, 3 victorias. ¿Qué nos enseña esto? Que no se trata de evitar el desierto, sino de aprender a resistir en él. Que la oración no es una formalidad, sino un escudo. Que la fe no es frágil si está fundamentada en la verdad. Hoy, tú también puedes resistir al tentador. Porque si bien Satanás está en la historia humana, tú formas parte de la historia divina. Y el desenlace de esta guerra ya fue profetizado. A pesar de toda su astucia, de sus engaños, de sus ataques constantes contra los hijos de Dios, el destino de Satanás ya fue sellado. Y no lo decimos por intuición, lo dice claramente la Biblia. En Apocalipsis 20:10 está escrito: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final. No hay redención para él. No hay retorno. Su caída fue irreversible y su sentencia es eterna. Y aunque hoy aún actúa, aún tienta, aún acusa, lo hace sabiendo que su tiempo está contado. Eso debería llenarte de fe, de esperanza, de confianza en que todo lo que estás viviendo tiene una fecha de expiración en los cielos. Porque tu enemigo ya fue vencido en la cruz, pero no termina ahí. Antes de ser arrojado definitivamente al lago de fuego, Apocalipsis 21:3 declara que Satanás será atado por 1000 años. Sí, encarcelado, restringido, sin poder engañar más a las naciones por un período determinado. Imagina un mundo sin su influencia, un mundo donde la adoración fluya sin interferencias, donde la oración no encuentre resistencia, donde la bendición se derrame sin bloqueos espirituales. Ese tiempo profetizado traerá consigo una restauración poderosa. Pero incluso después de esos 1000 años será liberado brevemente. ¿Por qué? Para que se cumpla completamente la profecía, para que se exponga su maldad final y entonces sea lanzado sin regreso al juicio eterno. Cada paso ya fue planeado por Dios, cada momento tiene propósito. No hay caos sin control en el reino de los cielos. Y aquí viene la parte más importante para ti. Satanás tiene un destino sellado, pero tú no. Tu historia sigue abierta, escribiéndose con cada decisión, cada oración, cada acto de fe. A diferencia del enemigo, tú sí puedes regresar, redimirte, recibir la salvación y vivir una vida llena del Evangelio verdadero. Mientras él camina hacia la destrucción, tú estás siendo llamado a caminar hacia la vida eterna. Esta revelación no es para que tengas miedo, sino para que te afirmes, para que te levantes, para que entiendas que el cielo no ha dejado de luchar por ti. Y aunque el adversario aún ruge, su rugido es eco de su derrota. Jesús ya venció. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? La historia de Satanás termina en fuego, pero la tuya puede terminar en gloria. Y ahora, dime, ¿qué fue lo que más te impactó de esta revelación? ¿En qué parte de esta historia sentiste que Dios te estaba hablando directamente? Quiero leer tu experiencia en los comentarios.
Tu testimonio puede ser una bendición para alguien más. Si esta palabra tocó tu espíritu, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Créeme, vienen contenidos aún más profundos y no puedes permitirte perderlos. Cada video es una herramienta de fe, esperanza y discernimiento para tu crecimiento espiritual. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento oscuro, comparte este video ahora mismo. Puede ser el milagro que esa persona está necesitando. Y no te vayas todavía. Haz clic en el próximo video que está apareciendo en tu pantalla, porque allí te revelo una verdad espiritual que puede romper las cadenas que el enemigo ha levantado en tu vida. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga poderosamente. Hasta pronto.